Python nos permite almacenar datos en diferentes tipos de estructuras. Una de estas son los conjuntos. Los conjuntos nos permiten almacenar colecciones de elementos que no estén ordenados y que no son indexados. Para identificarlos podemos utilizar las llaves. Una vez creados, los elementos del conjunto no pueden ser modificados. Sí se pueden agregar y eliminar elementos, pero estos mismos en sí no pueden ser modificados. Un conjunto tiene la particularidad de que no presenta elementos duplicados. Vamos a ver cómo utilizar conjuntos en Python. Vamos a realizar algunas operaciones con conjuntos. Tenemos aquí dos conjuntos, grupo 1 y grupo 2. Grupo 1 tiene a John, Paul, Ringo y George, y grupo 2 tiene a John, Yoko, Eric y Ringo. La primera operación que vamos a ver es la de pertenencia. Podemos determinar si un elemento pertenece a un conjunto. En este caso, pues nos tiene que devolver falso porque Ken no pertenece al grupo 1. Vamos a ver la operación de unión. Vamos a unir grupo 1 que tiene 4 elementos con grupo 2 que tiene también 4 elementos. El resultado no van a ser 8 elementos, van a ser 6 elementos porque hay elementos comunes en ambos conjuntos. Y una particularidad que tienen los conjuntos es que no se permiten duplicados. Otra operación importante es la de intersección. Para realizar la intersección vamos a mandar a llamar el primer grupo, el método intersection, y entre paréntesis el segundo grupo. El resultado van a ser los elementos que sean comunes a ambos conjuntos. En este caso es John y Ringo. Otra operación que podemos realizar es la de diferencia de conjuntos. En este caso, a grupo 1 le vamos a restar grupo 2. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que los elementos de grupo 2 que también estén en grupo 1 van a ser, por así decirlos, quitados. Entonces, vamos a tener, el resultado es Paul y George, porque en el caso de John y de Ringo, como pertenecen al grupo 2, pues también se fueron a la hora de hacer la resta. Y una operación parecida es la de diferencia simétrica. Diferencia simétrica nos va a permitir ver elementos que estén en uno o en otro conjunto, pero no en ambos. En este caso vamos a tener grupo 1. El método se llama Symmetric Difference y pasamos el grupo 2. El resultado son los elementos Paul, George, Yoko y Eric, que son los que no están en uno o en otro. Viene siendo como el complemento de la intersección. Otras operaciones comunes son para agregar un elemento. Vamos a agregar un elemento con el método add. Add solamente nos permite agregar un solo elemento al conjunto. Podemos removerlo utilizando el método remove. En este caso, a grupo 2 queremos agregarle a Bill y eliminar a Eric. El resultado van a seguir siendo 4 elementos, pero ya no va a estar Eric. En su lugar va a estar Billy. Si deseamos agregar varios elementos al mismo tiempo, necesitamos utilizar el método update. Si por ejemplo aquí a add le quisiéramos agregar un segundo elemento, vamos a ver que no es posible, no nos lo va a permitir. Vamos a hacer la prueba. Y vemos que nos marca un error porque add solamente necesita
un argumento, un elemento. Entonces, si deseamos agregar varios elementos a un conjunto, podemos utilizar el método update. En este caso, a grupo 1 lo queremos actualizar con todos los elementos del grupo 2. Lo que vamos a tener es una especie de unión, pero los datos sí ya van a estar almacenados en el conjunto llamado grupo 1. Hemos dicho que un conjunto no puede tener elementos repetidos. Ahora bien, sí podemos escribir algo así como grupo 3 es igual a y repetir 2 veces el elemento Juan. Cuando imprimamos este conjunto, grupo 3, vemos que solamente almacenó un elemento. Ahora bien, una lista sí puede tener elementos repetidos. Por ejemplo, grupo 3L va a ser una lista, la identificamos por los corchetes y ahí vemos que tiene un elemento repetido que es Juan. Cuando imprimimos esta lista, sí vamos a poder ver los 3 elementos que hemos escrito originalmente. Ahora bien, podemos nosotros convertir una lista a un conjunto para eliminar elementos repetidos. Por ejemplo, vamos a eliminar aquí los elementos repetidos que están en la lista grupo 3L. Para eso la convertimos a conjunto utilizando set. Y podemos, si quisiéramos, volver a convertir el conjunto en una lista. Otra operación que podemos realizar es la de comparar conjuntos. Para que dos conjuntos sean iguales, tienen que tener exactamente los mismos elementos. Vamos a comparar en este caso dos conjuntos. Por ejemplo, grupo 1 con grupo 2. El resultado de esta operación vemos que nos da falso, porque no contienen exactamente los mismos elementos, aunque sí tienen elementos en común, no es exactamente el mismo conjunto. Podemos también convertir los elementos de una cadena de caracteres en conjuntos. Por ejemplo, aquí la palabra manzana, utilizando la función set, vamos a convertirla a conjuntos. Y luego vamos a recorrer ese conjunto elemento por elemento, imprimiendo cada uno de ellos. Si ejecutamos este código, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a observar las letras M, A, Z, N. Porque nos eliminó las letras, los elementos repetidos. Noten algo, si volvemos a ejecutar este código, tenemos los mismos elementos del conjunto, pero en otro orden. Esto se debe a que un conjunto es una colección de elementos no ordenados. Vamos a crear una función que nos devuelva el coeficiente de Jacquard. La función va a recibir dos listas de elementos y va a comparar qué tan parecidas son esas dos listas de elementos. El coeficiente de Jacquard es la cardinalidad, o sea, la cantidad de elementos de la intersección divididas entre la cantidad de elementos de la unión. Bueno, lo que tenemos que hacer es una división, ¿verdad? Intersección entre la unión. Vamos a crear la función de Jacquard. Utilizamos la palabra def y vamos a nombrarle Jacquard. Entre paréntesis, los dos parámetros que va a recibir, grupo 1 y grupo 2. Primero hacemos la intersección entre los dos grupos, pero vamos a considerar que lo que nos están pasando no son conjuntos, sino listas de elementos. Entonces primero vamos a convertirla a conjuntos con la palabra set, la función set, y hacemos la intersección con grupo 2 convertida a conjunto. Ya que tenemos la intersección, ahora calculamos la longitud, o sea, la cantidad de elementos que contiene ese nuevo conjunto. Vamos a hacer algo parecido con la unión. Unión entonces va a ser la longitud del grupo 1 con la unión de grupo 2, convertidos a conjuntos. Es lo mismo, solamente cambiamos la parte de unión. Ahora sí ya podemos realizar la operación. Damos return para que nos devuelva ese valor
y decimos intersección entre unión. Vamos a crear dos listas. Vamos a poner grupo amigos 1 y grupo amigos 2. Vamos a tener una lista de amigos: Manuel, Rodrigo, Miguel, Jesús, Irving. Y en grupo amigos 2 vamos a tener otra lista de amigos que tienen algunos en común. No necesariamente tiene que ser de la misma cantidad de elementos, puede ser de cualquier cantidad de elementos. Mandamos a llamar la función Jacquard y le pasamos las dos listas de grupos de amigos, grupo de amigos 1 y grupo de amigos 2. Imprimimos cuál es el resultado y el resultado nos va a dar un índice de similitud, o sea, qué tan similares son estos dos grupos de elementos. Te invito a hacer el siguiente ejercicio. Se tienen 3 listas de películas. Van a poner el nombre de un usuario, Miriam, Edith, Anaí. Pueden poner cualquier nombre que gusten y pongan una lista de nombres de películas de cada usuario. Al final vamos a escribir un programa que nos muestre la similitud de gustos entre pares de usuarios. Por ejemplo, qué tan similar es Miriam con Edith, Miriam con Anaí, Edith con Anaí.